Niños, ¿se oyen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz. Sí, le escuchamos. ¿Escuchan? ¿Me escuchan, hijos? Sí, la escuchamos. Sí, lo escuchamos. Qué bonito, Iris. Sí se escucha, Lick. Vaya, qué bonito escucharlos. Sí se escucha. Vaya. Bueno, voy a tener listo ahí mis objetivos para ver qué es lo que ustedes me quieren preguntar. ¿Verdad? ¿Y cómo han estado? Bien, licenciada. ¿Han estudiado, chicos? Ay, Dios. ¿Ya se escucha? No, 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 no. Ah, vaya, vaya. Sí, es que está haciendo un gran calor y creo que es el ventilador. Vaya, ahí me habla, vaya, gracias, gracias. Buenas tardes, licenciada. Me están informando unos compañeros que no pueden entrar. Esperen. ¿Y ahorita? ¿Hoy me escucha? Vaya, vaya, está bueno. Vaya, pues sí, vaya. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, mis niños? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Estresados. ¿Cómo están? Me alegro de escucharlos. Me alegro de escucharlos. Los extraño. Gracias, también nosotros nos alegramos, Lick. Sí, verdad que Yo hace también falta. extraño, Liz. Ay, sí, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Ahorita. Hola. 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 Hola, Vaya.
Hola, ¿qué tal? Ya no se incorporaron más, ¿verdad? Quizás les ha costado enlazarse. Es que todavía no nos aceptan, licenciada. Yo creo que el Sí, profesor está hay unos encargado que no de... pueden entrar. Sí, igual a mí me están diciendo que podemos decir al doctor que los acepte. Vaya, miren, para que nos escuchemos bien, este, todos tienen que desactivar el micrófono. Y cuando vayan a preguntar, entonces lo activan, ¿verdad? Aló. Sí, Lick. Ok, Lick. Ok, está bien, Lick. Vaya, buenas tardes. Vaya, empecemos a ver qué es lo que las dudas que ustedes tienen. Vamos a tratar de solucionarlas aquí, ¿verdad? Hola. 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 Hola, Lick, aquí estamos, le escuchamos. Vaya, vaya, hija linda. Ustedes empiecen con sus dudas. O hacemos un repasito general, no sé, porque a mí me dijeron en la tutoría que ustedes tenían que preguntar sus dudas. Por ejemplo, del bloque 1, yo aquí estoy buscando el bloque 1, bloque 2, lo que ustedes tengan dudas, ¿verdad? Sobre la discusión de grupo, porque de eso se trata. Voy a buscar aquí yo la discusión de grupo. Vale. Díganme entonces, chicos. Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué pasó, chicos? No me escuchan. Sí, lo escuchamos, Lick. Vaya. Entonces, yo quisiera que me pregunten sobre las dudas que ustedes tienen de la discusión de grupo. ¿Verdad? Pregunten, por ejemplo, si no entienden cualquier objetivo. Pregunten. Empecemos por el bloque 1. ¿No tienen ahí sus objetivos? Hola. Licky, ¿no nos podría hacer un repaso? Ustedes quieren un repasito, entonces. Sí, por favor. Un repasito de la discusión. Sí, por favor. Sí, exacto, Lick. Sí, por favor. Vaya, vaya, entonces vamos a empezar. Ustedes saben. Lick, antes de que inicie, hay compañeros que me están diciendo que no pueden entrar. Ay, hijita linda, les mandaron el link y por ese link pueden Pero les entrar. piden acceso. No, a mí no me sale nada. No me sale nada de que yo tenga que aceptar. Tiene que reintentarlo, que corte y vuelven a intentar y así Es se que puede tienen entrar. que meterse al link, luego les va a salir unirse al grupo y le dan ahí y ya de un solo van a entrar. Sí, es que yo ya estoy aquí. Tienen que entrar, darle clic al link y meterse en mí. Sí. Así es que ya les digo, vaya, ¿quieren entonces una reunión, un repaso? Sí, Lick. Vaya, Sí, Por favor. vamos a empezar ahorita. Vamos a empezar. Dice el primer objetivo. Explicar la naturaleza química de las enzimas, sus principales propiedades y la función que desempeñan los sistemas biológicos. Bueno, ustedes saben que las proteínas son enzimas,
las enzimas son proteínas, perdón, a excepción de las ribosimas, vea que tienen poder catalítico, pero no son proteínas. Además, sabemos que las enzimas catalizan una gran cantidad transforman una gran cantidad de sustrato en producto en segundos. Son capaces de producir producto en tiempo bien corto, ¿verdad? Las enzimas entonces son catalizadores biológicos muy efectivos. Sin las enzimas ustedes saben que no podría haber vida porque el metabolismo se pararía, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí que las enzimas son capaces de acelerar la velocidad de las reacciones enzimáticas y eso lo hacen disminuyendo la energía de activación. Yo no sé si ustedes podrían ver la diapositiva. Pero quiero ver. ¿La ven? ¿La ven, niño? Creo que no. No. No, Lick. No se ve. Bueno, pero recuerden ustedes, ahí han de tener ustedes sus diapositivas y ahí van a ver que comparábamos en el laboratorio, cuando yo les di la clase, comparábamos los cambios químicos que se daban en una reacción enzimática, ¿verdad? Y eso lo comparamos en una catálisis enzimática y en una no enzimática. Y vimos la diferencia de cómo las enzimas aceleraban la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía de activación. O sea, rápida, rapidísima. No así una enzima que no tiene esa capacidad, ¿verdad? Que no es una catálisis, que no está catalizada enzimáticamente. Porque lo hacen, ¿verdad? Pueden obtener el mismo producto, pero lentísimo, lentísimo. Entonces les cuesta romper la barrera energética. No así lo que hacen las enzimas, vea que rapidito disminuyen la energía de activación y producen productos. Y acuérdense que también ellas no alteran el equilibrio. Las enzimas no alteran el equilibrio. Entonces, lo único que hacen ellas es acelerar la velocidad de las reacciones enzimáticas, ¿verdad? Y también regular, que ya más adelante vamos a ver eso. Entonces, tenemos también que son importantísimas en los sistemas biológicos. ¿Qué tal que una enzima falle? Allí viene un problema patológico, difícil a veces, que no se puede controlar, porque acuérdense que la actividad enzimática puede ser, ¿cómo se llama? Genéticamente puede estar dañada esa enzima y entonces por eso es que hay problemas de salud. Entonces las enzimas podríamos decir que son las grandes moléculas, ¿se acuerdan que son proteínas con alto peso molecular y que tienen todos sus niveles de estructura, ¿verdad? De la terciaria en adelante, primaria, segunda, terciaria. Incluso las enzimas pueden llegar a niveles superiores. Bien, entonces, ¿qué decir de esto? Que las enzimas también tienen sus propiedades. La eficiencia catalítica se refiere a que ellas son capaces de acelerar la velocidad de la reacción en una cantidad terriblemente alta y poder así formar productos en segundos. Ellas actúan en segundos. Si una enzima entonces no está fallando es porque tiene un problema biológicamente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las propiedades grandiosas. La eficiencia de las proteínas. Esto es bien eficaces. Luego tenemos la capacidad de las enzimas
de poder la especificidad. ¿Verdad? Ellas reconocen su sustrato natural. Ellos pueden controlar eso, de saber cuál es su sustrato natural y poderse acoplar a ellos para hacer la reacción. Por lo tanto, el sustrato natural debe de tener una KM alta para tener una KM pequeña para que sea alta afinidad. La afinidad sea alta, ¿verdad? Y viceversa. Entonces tenemos las dos grandes principales propiedades que se basan en eso, ¿verdad? En la eficiencia y la especificidad. En eso es que se basan las enzimas. Bueno, a eso se refiere el primer objetivo. Por supuesto, ustedes tienen que leer un poquito más, ¿verdad? ¿Me entendieron esa parte? Sí, licenciada. Bueno, usted dígame porque no hay que esté hablando sola. Bueno, luego tenemos explicar, dice, cómo el pH y la concentración de sales afectan el estado iónico de una enzima y su función biológica. Recuerden que el pH puede afectar grandemente la función biológica de una enzima. Las enzimas, ustedes saben que en su estructura tridimensional, ellas están estructuradas de una manera de que tanto el grupo carboxilato del grupo carboxilato que está cargado negativamente y el grupo amino que está cargado positivamente, además las cadenas laterales que pueden estar cargadas negativamente o positivamente, entre ellas ejercen sus niveles de organización, de manera que esa es la estructura nativa. La estructura nativa es aquella que está lista para una función biológica. Por lo tanto, las enzimas tienen que, si se le llega a desbalancear esas cargas, ¿verdad? De ese pH, ¿verdad? Si es muy drástico, entonces el pH, entonces, por supuesto, llega el pH, acuérdense que también altera las cargas ionizables de las proteínas. Entonces eso hace que las enzimas se altere, ¿verdad? Y eso hace que puede llegar hasta perder, a desdoblarse y hasta llegar a tener solo su estructura primaria. De esa manera, pues, si las enzimas las ponemos en un medio, en una concentración de sales alta, también sucede lo mismo. Sucede que puede llegar a la desnaturalización. Entonces las enzimas, pues como les decía, son moléculas que con una alta organización, ¿verdad? Molecular, que el pH le puede cambiar un pH de 2 a 7, ya no funciona. De 2 a 5 ya no funciona, ¿verdad? Entonces, lo mismo en una concentración de sales. La concentración de sales puede entonces afectar gravemente a la enzima, perdiendo su configuración nativa y por ende su respuesta biológica. ¿Vea? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Hola. ¿Me escuchan, niños? Todo bien hasta ahí. Hola. Por el momento todo claro. Vaya, está bien. Es que les pregunto porque puede ser que no me escuchen. Pero bien, si no se escuchan, me avisan. Dice, explicar a través de sus respectivas gráficas los siguientes factores. Yo no sé cómo explicarles aquí para que ustedes vean porque no presenté no metí la presentación. Pero si ustedes tienen ahí, yo se las puedo explicar. Tienen ahí a mano
Por ejemplo, los factores que afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas. Tenemos la concentración de sustrato. Bueno, te lo voy a explicar. La concentración de sustrato ustedes tienen un gráfico ahí en donde es un gráfico hiperbólica, ¿verdad? En donde vemos pues que la concentración de sustrato cuando está al inicio, en el punto A, tenemos una gran cantidad de sustrato. Y entonces, como hay enzimas suficientes, pues la reacción se hace directamente proporcional. Recuerden que Km es el punto de referencia para explicar esto. Entonces quiere decir que Km está disminuido, ¿verdad? Viene una gran tormenta, ¿no? Entonces, Km. Luego tenemos en el punto B que tenemos que está Km. Km está a media saturación la enzima, ¿verdad? Y luego el punto C, donde está saturada la enzima. Permítame que se me está volando todo. Permítanme, hijo. Vaya, está bien, licenciada. Está bien, Lick. Ay, Dios mío. Cerra ahí, hijo, por favor. En el cuarto también está cerrado. Disculpa, pero fui a cerrar las ventanas porque se me va a meter el agua y también aquí. Hola. Hola, licenciada, está bien. Tiene una gran... Creo que también por eso no hay mucha señal. ¿Cómo? Quizás por eso también es que no tenemos mucha señal. ¿Verdad? Y me oye. Tormentas. Sí, pero sí la estamos escuchando. Vaya. Bueno, vamos a seguir. Luego, siempre va a ser en la concentración de sustrato, ustedes van a tener que ver y también van a tener ustedes que ver cómo realmente va cambiando. Pues sí, porque la concentración de sustrato es suficiente, pero llega un momento de que en el punto C, la enzima, aunque haya más sustrato, ya no hay más sitios catalíticos disponibles, ya no hay, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vuelve la curva asintótica, ¿verdad? Ya no va para arriba, sino que se hace casi al lado de donde está la X. Entonces, quiere decir que es Km entonces, cuando está a media saturación la enzima. Km es la concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, ustedes van a ver que ahí yo no sé si ustedes tienen Harper, pero también en la última edición de Leninger vi que tiene la misma forma de sacar, ¿cómo se llama? Ejercer la ecuación de Michaeli-Menten, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la concentración de sustrato. En cuanto a la concentración de enzima, tenemos que es directamente, si las condiciones son estándar, tenemos que la concentración de enzima va a ser directamente proporcional a la velocidad de la reacción. Pero si se disminuye a la mitad la concentración de enzima, por supuesto que ya no va a ser directamente proporcional, pero
pero estamos hablando de las condiciones estándar, ¿verdad? Entonces la concentración de enzima va a ser directamente proporcional a la velocidad de la reacción, va a ser directamente proporcional a la concentración de enzima. Entonces, la temperatura, ustedes ven que la temperatura aumenta el choque de las moléculas, aumenta la energía cinética. Eso quiere decir que por un momento, al ir aumentando la temperatura, es favorable, ¿verdad? Es favorable la reacción. Se va formando más productos, más productos, más productos. Pero si se le aumenta más y más, acuérdense que las enzimas son moléculas orgánicas. Entonces no pueden sufrir la gran cantidad de temperatura. Por ende, si la temperatura llega es decir, la temperatura llega sobrepasa la barrera energética, entonces ahí está el problema, empieza a decaer la velocidad de la reacción y al final llega a desnaturalizarse la enzima, ¿verdad? Como cuando hacemos, por ejemplo, un huevo. La clara es la proteína y como las enzimas son proteínas, entonces lo que sucede es que se coagula, pues, ¿verdad? Porque pierde su capacidad, es decir, se desnaturaliza. Esa es la verdad. Y desnaturalizarse significa que va a perder ella sus estructuras, su actividad biológica, ¿verdad? Entonces, veamos, el pH era lo mismo que les expliqué del estado iónico, cómo llega a alterar el pH, el estado iónico de las enzimas. Y eso hace que llegue a desbalancear las cargas que tiene el sitio activo de la enzima y por ende ya no poder hacer ninguna reacción, acoplarse el sustrato al sitio activo porque ya no lo reconoce, porque ya están desalineados los grupos reactivos. Bueno, entonces, ¿por qué el pH del ambiente intracelular de las enzimas no es precisamente el pH el pH óptimo de las células? Por ejemplo, el pH, sabemos que cada enzima tiene su pH óptimo, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Cada enzima tiene su pH óptimo. Entonces, ¿qué tal que estas enzimas trabajaran a su pH óptimo en cada enzima? Dios me libre. Habría una locura ahí en la célula, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces el pH del ambiente intracelular no es el mismo de las enzimas? ¿Verdad? Por lo que les estoy explicando. Entonces, eso hará de que eso hace que haya un control intracelular en el metabolismo, ¿verdad? Eso hace. Entonces, siempre deben de estar controladas las enzimas, porque si no, pues sería algo terrible para el metabolismo. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de controlar el metabolismo en la célula. ¿Ya? ¿Por qué no trabajan en su amplitud con su pH? Luego, describir una ola enzima. La ola enzima es, usted ya sabe. Licenciada, perdón que la interrumpa. Dígame. No sé si nos podría dar el permiso de grabar la asesoría. Bueno, no sé, tengo que preguntarle a al coordinador. Sí, se le mandó a preguntar al doctor, pero no nos respondió, entonces quería saber si usted nos daría el permiso de grabar esta asesoría para que no hubiera ningún malentendido tampoco. Sí, fíjese que la verdad que yo estoy dando... Acaba de decirnos el doctor Douglas que sí está permitido grabar. Ah, vaya, pues grábenlo, por mí no hay ningún problema. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, vaya. Entonces tenemos nosotros aquí pues que la holoenzima está compuesta de una parte proteica y de una parte no proteica. O sea, la holoenzima. De la parte proteica se llama apoenzima y la parte no proteica
quiere decir que puede ser un ion, una molécula orgánica, una coenzima, vea, una molécula orgánica, o puede ser un ion. Entonces, la holoenzima es la estructura completa, ¿verdad? Con el cofactor, la parte proteica y el cofactor. Dice, describir los mecanismos de la catálisis enzimática. Que recuerdan ustedes que en los mecanismos, fíjense que si les explica cada uno, no vamos a terminar ahora, porque aquí hay 3 clases. Aquí hay 3 clases. Y los mecanismos catalíticos, por ejemplo, ¿me están escuchando? Hola. Sí, le estamos poniendo atención. Vale. Entonces, dentro de los mecanismos catalíticos, ustedes ya saben que existen varios, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos, ¿verdad?, el ácido base general. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan? Hola. No, yo no. No se acuerdan de los mecanismos catalíticos. Y no tienen ahí las diapositivas. Sí, sí la tenemos. Ah, ok, vaya. Entonces, en la clase 1 o 2 se los di, no me acuerdo. Creo que sí, en la clase 2. En la clase 7 de enzimas extraíbles. Pero, ¿cómo son los mecanismos catálisis ácido básico general? Sí, ahí Catálisis está. ácido básico específico, y aquí catálisis por iones metálicos. Exacto. Sí, esa es. Esa es. Acuérdense que hablamos, bueno, tenemos los mecanismos catalíticos, ¿verdad? Catálisis ácido base general, ¿verdad? Que ahí les expliqué allí también cómo es que él procede. Acuérdense, ácido base específico y ácido base general. Fíjense que estoy buscando para ir a la par de ustedes y no lo encuentro. Vea que en la clase 1 se las di. Sí, en la clase 1 está al final. Al final están los mecanismos catalíticos. Es como la diapositiva número 43. Todas esas les di. Qué bárbara yo. Vaya, entonces tenemos aquí para que usted lo vaya entendiendo en su diapositiva. Vaya, miren. Fíjense que en la catálisis ácido base específica tenemos especies, siempre hay especies que son hacen que se vuelven reactivas. Entonces, si no hay un catalizador, entonces se descomponen de manera rápida formando especies reactivas. Entonces, ustedes tienen ahí en su diapositiva, de lo que me estoy acordando, si dice, tenemos la catálisis base específica y la general. La específica es cuando hay transferencia, y está de color celestito, la transferencia entre el intermediario y el agua es más rápida. Esto tiene que ser rápido para que las especies ya no se vuelvan reactivas. Entonces, si esta transferencia
protones entre este intermediario y el agua es más rápida que la velocidad de descomposición de los intermediarios en reactivos, ¿verdad? El intermediario inmediatamente se estabiliza, de manera que se vuelve eficaz, ¿verdad? Y entonces la presencia de estos dadores o aceptores de protones hace que no aumente, ¿verdad?, la velocidad de la reacción. O sea, otros aceptores. Entonces quiere decir que al aceptar inmediatamente ser rápida, más rápida la velocidad de descomposición de estos intermediarios en reactivos, que les decía yo que se forman estas especies reactivos, entonces este intermediario se estabiliza de manera efectiva. Entonces, cada vez que van a haber dadores de protones. Y cuando la transferencia de protones desde el agua o al agua es más lenta que la descomposición de intermediarios, solamente se va a estabilizar una fracción porque va a ser más lenta. Y la presencia de dadores de protones o de aceptores de protones, ¿verdad?, pueden ser alternados, pueden ser otro tipo de, como aminoácidos, por ejemplo, específicos. Entonces quiere decir que esto va a ser que estas especies reactantes, ellos se hacen rapidito cuando no hay una especie catalítica. El intermediario se vuelve inestable y se descompone tan rápido y forma especies reactivas. Entonces, ¿a qué se refiere la catálisis ácido-base general? Esta catálisis ácido-base general es el tipo de catálisis que tiene lugar en la gran mayoría de enzimas. Las transferencias de protones facilitadas por ácidos orgánicos débiles, como los dadores de protones, ¿verdad? Que ya vamos a ver un cuadrito que se los di ahí, lo voy a ver aquí, está en Leninger, y bases orgánicas débiles como aceptor de protones. Entonces, también algunas cadenas laterales de aminoácidos pueden actuar como dadores o aceptores de protones. Eso se lo tienen que aprender ustedes en el sitio activo. Entonces, ¿a qué se refiere la catálisis ácido o básica general? En que este no va a utilizar solo los protones del agua, ¿verdad?, como en el específico. Entonces, la catálisis base o ácida específica es la catálisis que solo utiliza protones y UH presentes en el agua, ¿verdad? Es el agua el dador de protones. En cambio, en la catálisis ácido-base general, por eso es ácido general, porque puede transferir protones de ácidos orgánicos débiles que son dadores de protones y también de bases orgánicas débiles como aceptores de protones y también algunos ¿cómo se llama? Aminoácidos, cadenas laterales de aminoácidos. Entonces, en la catálisis ácido-base general tenemos, y esto sí tienen que aprendérselo ustedes, los aminoácidos que pueden participar dando protones en este tipo de catálisis ácido-base general. Por ejemplo, la glutamina, el aspartato, la lisina, la arginina, la cisteína, la tirosina, la histidina, la serina. ¿Verdad? Todos ellos pueden donar sus hidrógenos, ¿verdad?, en la catálisis ácido-base general. Al contrario de la específica, que solo obtienen los protones del agua y los OH del agua. Entonces, la catálisis, dentro de la catálisis ácido-base general, espérenme, aquí está, en la quimotricina pancreática, allí en Leninger está bien bonito esto, porque también es covalente, ¿verdad? La quimotripsina es una enzima
es una enzima que cataliza la ruptura de los enlaces peptídicos adyacentes que están entre la tirosina, el triptófano y también la fenilalanina. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, tiene dos fases esta catálisis o ácido-base general de la quimotripsina. La acilación, ¿verdad? Que es donde se rompe el enlace peptídico, formándose, ustedes pueden ver ahí en su diapositiva, que se forma un enlace éster. Y luego, en la segunda fase, se desacila. Hay una desacilación. Entonces, en la fase de desalización, la enzima rompe este enlace éster entre el grupo carbonilo del enlace peptídico. Y además en se forma un intermediario, que es el acilenzima transitorio covalente. Entonces, en la fase de desalización, entonces, el enlace que se formó en la fase de acilación, que fue un enlace éster, allí se rompe y luego se regenera la enzima no acilada. Ustedes pueden ver en lo que tienen ahí, ¿verdad?, que se forma un intermediario, pero es un intermediario. Entonces, ahí se vuelve otra vez. ¿Qué decir de todo esto? Tenemos aquí en la serina 195 en la etapa de la acilación. El grupo, y aquí ven un grupo, ustedes, hidroxilo de la serina, que es el nucleófilo, en donde este nucleófilo tiene la fuerza de colaborar en la catálisis ácido-base general, ¿verdad? Y luego, esto va acompañado del hidrólisis del enlace peptídico, que es lo que hace la quimotripsina, catalizar la ruptura de los enlaces peptídicos, pero tiene lugares específicos donde se da esa ruptura. Entonces, quiere decir que esta serina 195 es bien importante en esta catálisis ácido-base general, porque ya ven que tiene un grupo E en su molécula, hidroxilo, que actúa como nucleófilo, colaborando para que se dé este tipo de reacción. Entonces, la catálisis entonces solamente se produce si cada etapa de la nueva vía es más rápida que la reacción no catalizada. De hecho, pues así es, porque acuérdense que está allí la enzima de por medio, ¿verdad? Esto está bien bonito explicado en Leninger. Así que yo en forma general les explico eso. Luego, la catálisis por ion metálico, como el caso que está aquí en la Leninger, es la enolasa, ¿verdad? Que también es un ejemplo de catálisis ácido básico general. Y luego tenemos aquí que la enolasa, ¿qué es lo que hace? Que el 2-fosfoglicerato lo convierte en fosfoenolpiruvato con la liberación del agua, ¿verdad? La libera, por ejemplo, un hidrógeno que está en un aminoácido, ¿verdad? En la estructura del carbono 2, ahí está. Y luego después también hay un OH que está en el carbono 3 y es el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3 son los que son liberados para formar la estructura del nuevo componente, que es la fosfoenolpiruvato, que es el producto de la
catálisis de la enolasa con la liberación de agua, ¿verdad? Luego la enolasa también participa en una catálisis por ion metálico. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura del fosfoglicerato unido a la enzima, que tenemos aquí el catalizador básico general sustrae un hidrógeno, ¿verdad?, del 2-fosfoglicerato que está unido a la enzima. Entonces, este 2-fosfoglicerato que está unido a la enzima, al catalizar, al sustraer este protón, ¿verdad? Este protón, ¿qué es lo que hace? Lo sustrae y lo incorpora en la lisina 345 y luego después hay liberación del OH que está en la estructura del fosfoglicerato, y luego este OH junto con un hidrógeno también que está en la otra estructura del glutamato del glutamato 211, hay liberación y luego en una molécula de agua, podríamos decir, y se forma el fosfonolpiruvato. Siempre se forma en esta catálisis por ion metálico, que es un ejemplo adicional de catálisis ácido-base general, un intermediario enólico. Entonces, en general, el carbono 2 del 2-fosfoglicerato, como por no ser muy acídico, no se puede extraer fácilmente. Acuérdense que los ácidos fuertes liberan con facilidad los protones, no así los que no son fuertes, ¿verdad? Que les cuesta donar su protón. Entonces, pero como el sitio activo, como pueden ver ustedes, está, allí hay magnesio que está cargado negativamente. Esto lo hace pues más ácido a este carbono 2, que donde dijimos que está el hidrógeno, ¿verdad?, que se va a incorporar a la lisina 345. Entonces esto hace pues que se vuelva más fácil su extracción, ¿verdad? La liberación, quitarle ese hidrógeno a esta estructura. Entonces los enlaces de hidrógeno con otros residuos de aminoácidos del sitio activo, esos son los que contribuyen a este proceso de la catálisis por ion metálico. Esa es la otra forma en que ¿cómo se llama? Hay otro ejemplo, ¿verdad? De cómo así se convierte el fosfoenolpiruvato. Y también les puse también un ejemplo de la anhidrasa carbónica, ¿verdad? En donde la anhidrasa carbónica, a través de la catálisis, hidrata el CO2 y forma el bicarbonato, más liberando un protón. Entonces, los iones participan de diferentes formas en la catálisis y lo hacen de una manera, ¿verdad? Como les decía, que en las funciones de los cofactores fijan y orientan adecuadamente al sustrato para que reaccione, ¿verdad? Y así es como ellos logran el estado de transición con estos compuestos, ayudados por los iones metálicos, ¿verdad? Y acuérdense que en el estado de transición lo que sucede es, ¿verdad?, es que ahí hay cambio de cargas, alineamientos de grupos, rompimiento de enlaces viejos, formación de enlaces nuevos, y allí es donde alcanza la formación del producto.
Bueno, eso es en cuanto a los mecanismos catalíticos. Y no sé si quieren que les hable de definir y ejemplificar las enzimas funcionales. Eso es bien fácil. Ustedes lo pueden estudiar porque falta mucho. Y aquí vamos a ir ligerito. Bueno, eso está más fácil. ¿Qué dicen? Bueno, ¿me están escuchando, niños? Está bien, Lick. A eso ustedes lo pueden buscar porque eso es más fácil. Explicar la ubicación de la amilasa pancreática según la clasificación anterior. También ya la saben, ¿verdad? ¿Sí o no? Hola. Sí, Vaya, sí, Lick. acuérdense que según la clasificación que yo... Ay, ahí me están escribiendo. Qué bueno que me escriban. Vaya, que es una hidrolasa, ¿verdad? Que también tiene, según la clasificación, 6 clasificaciones que hay, ¿verdad? De las enzimas, según la reacción que catalizan, ahí está. Bueno, y que el número 2, les puse un ejemplo en clase, ¿verdad? De la hexocinasa y la glucosinasa. Bien, luego, las muestras biológicas también ustedes las pueden averiguar, ¿verdad? Son cosas fáciles. Bueno, en el bloque dice explicar la relación que existe entre el daño celular y la actividad de las enzimas en el plasma. Vaya, les voy a poner un ejemplo sencillo para ir más rápido. Tenemos que la actividad celular, cuando tenemos un problema hepático, por ejemplo, nos da hepatitis, hay una inflamación en los tejidos hepáticos. Y eso hace que se filtren las enzimas, puede hacer las transaminasas que están allí en el hígado y se liberen a la sangre. Entonces, las transaminasas tienen su valor normal en la sangre, pero si ya está arriba de ese valor, significa algo. Además, las transaminasas, pues están en otros órganos, como el corazón, ¿verdad? Pero también aquí el médico tiene que evaluar la parte clínica para decir, ¿verdad? Si es hepática. ¿Okay? Entonces quiere decir que si hay un daño celular en X órgano, eso va al mismo tiempo a orientar a qué órgano está afectado. Aparte de la clínica, ¿verdad? Que el médico la hace. Pero en forma general aquí les puedo decir que la relación que existe entre el daño celular y la actividad de las enzimas le va a indicar al médico que algo anda mal en determinado órgano, ¿verdad? Entonces, y aquí también es bien importante la isoenzima, ¿verdad? Las isoenzimas que se encuentran, por ejemplo, en el hígado son unas, y las isoenzimas que se encuentran en el corazón son otras. Porque las isoenzimas, ustedes ya saben que catalizan la misma reacción, pero ellas lo que hacen es que tienen propiedades físicas y bioquímicas diferentes. Por ejemplo, unas toleran más la temperatura, unas son más termolábiles, con poquita y entonces eso ya está estudiado y también migran a campos diferentes, ¿verdad? Tienen la inmunidad química es diferente, bueno, tienen varias cosas que son diferentes. Entonces, esto va a orientar al médico a qué órgano, en qué órgano está el daño, ¿verdad? Si está alterada los valores normales, por ejemplo, las transaminasas en el plasma, o de la amilasa, por ejemplo, está alta su concentración en el plasma. Esto le está indicando que algo anda mal en el páncreas, ¿verdad? Y también puede ser en otros órganos, no solo en el páncreas, ¿verdad? Por ejemplo, en insuficiencia renal, que está, ¿verdad?
como que puede estar aliada también puede estar aliada a la pancreatitis, la insuficiencia renal. Entonces, por eso. Entonces tenemos que, ¿cómo se puede medir la actividad de las enzimas? ¿Cómo dijimos en clase que se podía medir la actividad de las enzimas? En una muestra biológica. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo dijimos? Midiendo la cantidad de sustrato que se transformó, porque ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Después de que ha hecho la reacción. Midiendo la cantidad de producto que no teníamos y que se formó. Y además midiendo los cambios de los cofactores que intervinieron en la catálisis, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de poder medir. Por ejemplo, si una enzima tiene cobre más 1 y después cobre más 2 cuando hizo la reacción, entonces también sirven los cofactores para medir la actividad de las enzimas. Vean en las muestras biológicas. Entonces, se investiga la actividad catalítica de la enzima, ¿verdad? En el tejido o también en los fluidos. ¿Y por qué no su concentración en vez de esto que hemos hablado? ¿Por qué no se mide su concentración? Porque las enzimas son tan pequeñitas su concentración que no se pueden medir. Se miden tal como hemos dicho. Además, las enzimas, ellas actúan en segundos. No dan tiempo de estarlas midiendo. Fíjense bien que en clase, en los laboratorios que hacemos, ponerlas en hielo para que se minimice la actividad enzimática y podamos ver por medio de un cambio de color si la actividad de las enzimas. Bueno, entonces tenemos aquí que ya definir las unidades en las que expresa la actividad de las enzimas. Yo se las di bien claritas en clase, ¿verdad? No nos vamos a entretener ahí. Explicar qué son los zimógenos. Bueno, los zimógenos son llamados también proenzimas, porque es un precursor inactivo. Es un precursor inactivo y que no puede hacer la catálisis allí. Por ejemplo, en el páncreas, la milasa, los zimógenos como la quimotripsina, ¿verdad? El tripsinógeno, el quimotripsinógeno. Ellos son zimógenos, es decir, no son activos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en su estructura que lo lleve a conformar un sitio activo. Y entonces, donde pueda estar listo para poder hacer la catálisis. Y en este ejemplo tenemos las enzimas digestivas, algunos factores de coagulación. Entonces tenemos que esto también, los zimógenos, se podría decir que son un mecanismo de control, un mecanismo de seguridad, porque si ellos se activan en el páncreas, entonces esto es lo que sucede en una pancreatitis, ¿verdad? Si se activan por A o B razón, entonces crean una pancreatitis que puede ser fulminante, ¿verdad? Y lleva a la muerte. Entonces, yo siempre les he dicho que la célula es una célula altamente coordinada, altamente regulada. Ella sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Por eso es que una pequeña alteración puede surgir hasta la muerte. Entonces ella está altamente coordinada, coordina todo. Entonces también ella es altamente eficaz, ¿verdad? Igual que las enzimas. Y por eso es que la síntesis de estas enzimas en forma de zimógeno no es más que
en forma inactiva, ¿verdad? Como los simógenos, es uno de los mecanismos de seguridad que puede tener la célula, por lo que ya les expliqué. Entonces, dice aquí, su hidrólisis selectiva parcial, ¿verdad? Yo me imagino que en la clase de regulación les dieron eso de cómo ellas se pueden activar, ¿verdad? Cómo se activan las enzimas, los simógenos, de manera que puedan ellas hacerse activas con su grupo, con su parte de las catalítico, que es el sitio activo, y dejarlo de manera libre para poder así ya ser una enzima biológicamente activa, ¿verdad? ¿Acuerdan ustedes, por ejemplo, el tripsinógeno por una enteropeptidasa da tripsina? Y se acuerdan que la tripsina empieza a hacer catalizar a los otros simógenos y para hacerlos activos. Y en esta manera van rompiendo, ¿cómo se llama? Van haciendo hidrólisis parcial, de manera, incluso hasta la insulina, ¿verdad? Por poner ejemplo, va sufriendo esta proteólisis selectiva, ¿verdad? Para formarse en una hormona, ¿cómo se llama? Eficiente, funcional. Entonces, lo mismo es, por ejemplo, en las, ¿cómo se llama? En las simógenos que tienen que sufrir esa proteólisis selectiva, de ahí saben a qué nivel de cada aminoácido van rompiendo, ¿verdad? Y así se vuelven activas. El quimotripsinógeno se vuelve activo como quimotripsina. El pepsinógeno se vuelve activo como una pepsina. Y así, ¿verdad? Entonces tenemos que estos simógenos, el tripsinógeno se sintetiza en el páncreas, la carboxilasa, la precarboxilasa en el páncreas, la proelastasa también en el páncreas. Entonces, este tipo de regulación es irreversible. ¿Por qué? Porque se rompe y no vuelve a hacerse otra vez de la forma en que estaba al principio. Entonces, esto sucede, ¿verdad? Los simógenos se vuelven activos mediante esas cortes que va haciendo proteolíticos para hacer la enzima que sea activa. Entonces, quiero ver el otro objetivo, ¿cuál es? Explicar la función de cada uno de los reactivos, ustedes ya lo saben, y fueron bien poquitos los reactivos. Y analizar los resultados, ahí está en el manual, o en la que le subieron, ¿verdad? Describir la clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción que cataliza y ubicar a la amilasa dentro de ellas, que ya dijimos, ¿verdad? Que las enzimas se clasifican en 6 clases dependiendo de la reacción que cataliza. Y eso ahí lo tienen ustedes. Está muy fácil para que ustedes lo aprendan, ¿verdad? Pero si tienen dudas, pregúntenme. Bueno, ahora, describir la reacción catalizada por la amilasa señalando sustrato, producto y enlace que rompe. Tenemos el sustrato, que es el almidón, pero el almidón soluble, en donde su propio sustrato es la amilosa. Y ahí actúa la amilasa, ¿verdad? En la parte soluble del almidón, porque el almidón tiene 2 componentes, ¿verdad? Una soluble y una insoluble. La amilosa es la parte soluble y la amilopectina es la parte insoluble. Entonces, el sustrato es la amilosa o almidón y el producto, ¿cuál es? Ahí también lo tienen en el manual. Maltosa, maltotrosa, oligosacáridos ramificados y glucosas. Luego después tenemos
tenemos entonces explicar la razón por qué en el diagnóstico diferencial, en la evolución y el pronóstico en muchos estados patológicos son importantes los análisis enzimáticos. ¿Por qué creen que son importantes? Porque para hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Hay que hacer el análisis enzimático para saber realmente de dónde es que provienen estas enzimas, ¿verdad? De qué órgano está dañado y cuál es lo que el médico va a apoyarse para hacer su diagnóstico, aparte de la parte clínica que ellos hacen. Como también le puedo decir en un infarto, cómo puede ir el paciente, cómo se puede saber si el paciente va evolucionando a mejoría por medio de los análisis enzimáticos, ¿verdad? Ya los médicos saben, ¿verdad?, en qué momento ya tienen que ir menguando las enzimas que se liberaron en un infarto. Pero si van para arriba, por ejemplo, la troponina o la lactato deshidrogenasa, la creatincinasa y todo eso, es que está mal todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual son importantes los análisis enzimáticos. Y también en muchos estados patológicos, ¿verdad? Se puede decir qué es lo que está pasando cuando se hace un análisis enzimático. Bien, luego tenemos aquí que enunciar los valores normales de la amígdala sensoria y explicar las posibles alteraciones séricas en las, por ejemplo, en una apendicitis, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos de que en una apendicitis también hay secreción de estas, ¿cómo se llama? Enzimas, de esta amilasa, ¿verdad? Entonces tenemos que en la pancreatitis, por ejemplo, ustedes saben que al haber una pancreatitis hay liberación de estas enzimas, la amilasa y la lipasa y otras más que pueden haber, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda, pues, a saber qué es lo que está pasando. En una apendicitis, por ejemplo, si una víscera está perforada, ¿verdad? Esto permite la liberación de la amilasa pancreática, ¿verdad? Que esta amilasa pancreática se va a la cavidad peritoneal o puede haber una filtración también en las paredes del intestino que pueden estar inflamadas. Y de esta manera se absorbe y puede irse la amilasa a la sangre y esto puede servir para que pueda ser un indicador. O sea, y además, no solo la amilasa, sino que la lipasa, ¿verdad?, que se sintetiza en el páncreas. Y entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, también cuando hay un problema, la amilasa está alterada y la lipasa está alterada, puede ser muy significativo esta alteración en el plasma, ¿verdad? Para ver una pancreatitis que está asociada con un problema renal, con que haya un problema renal. Entonces, por eso es que es bien importante esto. Además, los valores de la amilasa, aquí en el manual tienen ustedes, en lo que les subieron del manual, que es de 60 a 160 unidades sobre litro en suero. Pero depende del método, también así puede variar un tantito, como dicen, ¿verdad? Puede variar. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a el otro objetivo? Definir
dice, y explicar la importancia de las isoenzimas en el diagnóstico clínico. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que catalizan la misma reacción en diferentes órganos o tejidos, pero ellas físicamente y bioquímicamente son diferentes. Además, sus parámetros cinéticos son diferentes. Va a cambiar su KM, va a cambiar por ejemplo, su velocidad máxima. Entonces las propiedades son diferentes. Las propiedades inmunoquímicas, las propiedades también, como puede ser que aunque sea la misma enzima, pero si es de otro órgano, va a migrar a otro polo diferente en una electroforesis. Todo así. Eso, la temperatura, si es tolerable más una isoenzima que la otra. Pero entonces eso ya está investigado y eso hace que el médico identifique de dónde es, ¿verdad? Esa isoenzima. Y tenemos también, ¿verdad? Las que les han dado en el caso clínico, que tenemos la creatincinasa, ¿verdad? MB, que es propia del músculo cardíaco, ¿verdad? En el caso de la creatincinasa 2-MB, ¿verdad? Y que también están las transaminasas, así como hay transaminasas en el hígado, por ponerles un ejemplo, también están en el corazón, ¿vean? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que, por ejemplo, en el caso clínico, tenemos que la CPK MB, que es propiamente el músculo cardíaco, alcanza su máxima concentración, dice ahí en la literatura que ustedes tienen, un día después del infarto, pero cae rápido. O sea, es de poca utilidad para los siguientes días del infarto, ¿verdad? Porque ligerito, es verdad que se libera rápido, pero cae rápido, entonces no puede ser utilizada en los primeros momentos de un infarto. La deshidrogenasa láctica, ¿verdad? Esta dura bastante también en el plasma, pero ella no aumenta en los primeros momentos del infarto, ni el primer día, sino que no me recuerdo si al segundo día o el tercer día es liberada la deshidrogenasa láctea en un infarto. Pero también, como se mantiene activa después en el plasma, yo había leído que hasta los 14 días, pero no sé ahora, porque dice que es utilizada para las últimas fases del daño cardíaco. O sea, aquella dura, aunque no sea de las primeras que se liberen en un infarto, pero sí dura bastantes días y eso pues es una indicación. Pero ahora, ese es con relación a las enzimas. Ahora hay una proteína bien importante, en este caso, como no estamos viendo proteínas sino enzimas, pero sí la troponina es bien importantísimo en el diagnóstico del infarto de miocardio. Allí también tienen información ustedes en el manual que es un complejo de 3 proteínas, ¿verdad? Y que está comprendida en el músculo estriado del músculo cardíaco, pero no está en el músculo liso, ¿verdad? Entonces quiere decir que las troponinas cardíacas I y T, que es la información que ustedes tienen en el manual, proporciona un indicador sensible y específico del daño
del músculo cardíaco. Entonces ahora, de hecho, lo primero que hacen es identificar esta proteína, que no es una enzima, pero que sí es importantísima en los primeros momentos del infarto. Sin embargo, el paciente del caso clínico quizás ya estaba liberada la troponina, pero no sé en qué momento le harían el examen, que aparece que a los 6 días sí le apareció la troponina. Pero la troponina puede aumentar en el plasma después de un infarto de miocardio de las 2 horas del infarto a las 6 horas. Ya aparece. Y entonces, quiere decir que la troponina es de las primeras, una proteína importantísima en el infarto de miocardio. Y puede permanecer elevada varios días también, de 4 a 10 días después del infarto. Hay otras proteínas también, la albúmina, la hemoglobina, pero ahorita solo vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, en el 19, ¿me están escuchando, chicos? Chicos. Sí, licenciada, la estamos escuchando. Sí, vaya, entonces fíjense bien. Ese es con relación a las isoenzimas. Además, tenemos, ¿cuál sigue después en el objetivo? Analizar cómo la determinación de, ya lo dijimos, explicar en qué consiste inhibir una enzima y señalar los diferentes tipos de inhibidores enzimáticos, diferenciando con el proceso de desnaturalización. No es lo mismo inhibir que desnaturalizar, ¿verdad? Pero fíjense que les voy a explicar así en forma general. Por ejemplo, la clasificación de las enzimas reguladoras. Ustedes lo vieron en clase. ¿Verdad? Me imagino que lo vieron. Las enzimas reguladoras, las enzimas pueden ser reguladas por inhibidores, por enzimas reguladoras y también por ruptura proteolítica, que ya la vimos ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que las enzimas son reguladas de esa misma manera. Y quiero ver qué dice el objetivo. ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores son agentes moleculares que interfieren en la catálisis. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo la enzima, haciéndola lenta la reacción o deteniendo la reacción enzimática. Y eso, los inhibidores pueden parecerse estructuralmente al sustrato, ¿verdad? Tiene su importancia porque por medio de los inhibidores se puede investigar el mecanismo de acción enzimática, ¿verdad? Eso yo se los expliqué, una de las cosas importantes que tiene, por ejemplo, las enzimas, pero también los inhibidores, que pueden ser, los inhibidores pueden ser iones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, que se fijan al sitio activo de la enzima o al sitio, en otro sitio, alostérico. Bueno, se puede saber cómo es el mecanismo de acción de una enzima. Y por los inhibidores es bien importante saber que por ellos unas rutas metabólicas se han investigado, ¿verdad? Y además tiene una gran importancia en los medicamentos, ¿verdad? Porque de hecho algunos medicamentos que se utilizan para aliviar una patología lo hacen en forma de el fármaco inhibe a la enzima reguladora, ¿verdad? A la más importante de esa vía metabólica para poder disminuir el producto que no se necesita en ese momento, como por ejemplo la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, que es la enzima clave de la biosíntesis del colesterol.
Entonces, ¿qué hace? Se tiene que parecer estructuralmente al sustrato de la enzima, ¿verdad? Y lo que hace es que inhibe a esa enzima, que es la enzima clave de la biosíntesis del colesterol. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que ya no se forma más colesterol. Eso se usa para la gente que tiene colesterol alto. Entonces, eso hace que no se forme el producto deseado. Se forman otros compuestos, pero ya no se forma porque desplazó al sustrato natural de la enzima y se posesionó allí ese fármaco, como el caso de las estatinas, ¿verdad? Entonces, tenemos otros, también otros como la aspirina, los antibióticos, ¿verdad? Ustedes saben que la aspirina alivia los dolores, ¿verdad? Y casi siempre los inhibidores actúan en la primera enzima de la vía, que es la reguladora, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, lo que hace es que cataliza, la inhibe a la primera enzima de la vía de la síntesis de prostaglandina, ¿verdad? Que estas son las prostaglandinas que nos provocan inflamación, que nos dan dolor en nuestro periodo menstrual, ¿verdad? Que ellas son aumentadas. Entonces, tiene importancia estos inhibidores, ¿verdad? Porque sirven también de control en los sistemas biológicos, ¿verdad? Porque estos pueden fijarse, ya sea iones, átomos o cualquier molécula, ¿verdad? Pueden fijarse a una enzima para que no esté formando más productos. ¿Vean? Entonces, aquí podemos hablar también de que hay dos tipos de inhibidores, la reversible e irreversible. En la clase 3 los han de haber visto, ¿verdad? Entonces, en los reversibles tenemos el competitivo, ¿verdad? Y eso es pan comido para ustedes. Que ya saben ustedes que el inhibidor lucha con la enzima, por el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Para que el propio sustrato natural no se acople al sitio activo de la enzima. Y entonces pelean por el sitio activo, el inhibidor, con el sustrato. Entonces, este inhibidor, ¿cómo es la única manera que se puede quitar del sitio activo? Aumentando la concentración de sustrato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el competitivo? Aumenta la KM, y si aumenta la KM, ¿qué pasa? Disminuye la afinidad de la enzima con su sustrato. ¿Por qué? Porque ahí está el inhibidor, ¿verdad? Entonces, y no tiene efecto sobre la velocidad máxima. Entonces, eso es lo que puedo explicarles del inhibidor competitivo, que se une, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima, le quita el lugar al sustrato. Y este es el ejemplo que les puse de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, la enzima clave de la biosíntesis de colesterol, que las estatinas pues pueden servir como inhibidor de esa enzima para no formar más colesterol. Entonces tenemos pues que tenemos también otro inhibidor que vieron. ¿Me podrían decir cuál es? Hola. Hola. Hola, ya no están conectados. Ya no me escuchan. Sí, Lick. Vaya. Ay, es que quiero saber si me escuchan, porque si no yo estoy hablando sola. Vaya, entonces, ustedes saben que puede ser la inhibición acompetitiva.
La inhibición competitiva se caracteriza porque afecta tanto a la velocidad máxima como también afecta a la KM, disminuyéndola. ¿Por qué? Porque la inhibición competitiva se une al complejo enzima-sustrato en el inhibidor. Y bien, Buzo, ahí el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. No se une a la enzima sola, sino al enzima-sustrato. Bueno, y la mixta, este inhibidor, fíjense bien, ustedes deben de tener ahí las reacciones de la clase 3, donde dice que ahí han de tener un dibujito de las reacciones, que qué es lo que pasa en esta mixta. El inhibidor no solo se une al complejo enzima-sustrato, sino que también puede unirse a la enzima solita. ¿Verdad? Entonces afecta lógicamente a la velocidad máxima y a la KM. Entonces, esa es la diferencia que hay. Ahora, sabemos que también hay inhibidores irreversibles. Y esto, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que la actividad catalítica allí se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inhibidor se une covalentemente a la enzima. Y al inhibirse covalentemente a la enzima, entonces desfigura la estructura tridimensional del sitio activo donde va a actuar su sustrato natural. Entonces, por eso es irreversible. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí estamos hablando de por ejemplo, de la aspirina, ¿verdad? La aspirina, que inhibe a una enzima que se llama, la primera enzima de la síntesis de prostaglandina. Luego, allí están los metales pesados, mercurio, plomo, los antibióticos, ¿verdad? La penicilina. Y también los plaguicidas, porque los plaguicidas pueden llevar a un efecto tan grave en el sistema nervioso central que se pega los órganos fosforados, se pegan en las células del sistema nervioso y puede afectar dando locura y hasta la muerte también, ¿verdad? El plomo igual, ¿verdad? Y así, eso les puedo hablar de la... Ahora, recuerden, quiero ver qué dice aquí, y el proceso de desnaturalización, que ya se lo expliqué, que es, y ustedes ya lo saben. Entonces tenemos que, aquí dice, características de las enzimas alostéricas. Bueno, ustedes saben que también son enzimas reguladoras, ¿verdad? Y que también allí dentro de estas enzimas reguladoras están las alostéricas y otras enzimas que son moduladas covalentemente. Tenemos que en las alostéricas, alos significa otro sitio de la enzima que no es el sitio activo. Tienen otro sitio en donde se puede fijar otra molécula, otro ion o otra molécula. Entonces tenemos que en las alostéricas es bien importante porque aquí no le importa estar peleando por el sitio activo de la enzima, estar peleando ahí con el sustrato, sino que es una unión aparte del sitio activo, otro sitio, como dice alos, otro sitio. Su unión es reversible, ¿verdad? Y si es reversible, quiere decir que la unión que puedan tener este sitio en el sitio activo tiene que ser como fuerte, covalente o débil. Tiene que ser no covalente, ¿verdad? No se va a quedar pegado ahí, ¿verdad? Y estos moduladores también les han de haber explicado en clase que hay moduladores positivos y negativos. ¿En dónde? Hola.
Hola. Uy, se oye feo. Donde los moduladores positivos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que el sustrato tenga mayor afinidad, la enzima tenga mayor afinidad por el sustrato, favorecen la reacción. En cambio, los negativos hacen que las enzimas tengan un cambio conformacional, de manera que altera la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Vea? ¿Y qué podremos decir de estas enzimas alostéricas? Estas enzimas alostéricas, una de las cosas bien importantes es que el enlace que se forma, que ya se los dije con el modulador, es débil, por lo tanto, tiene que ser reversible. Son multiméricas y también oligoméricas u oligoméricas, ¿verdad? Además, presentan una curva de cooperativismo igual que la hemoglobina. Se recuerdan cada vez que se unía un oxígeno, ¿verdad? Entonces iba haciendo la curva, se va haciendo el cooperativismo. Y también tenemos que tiene una forma, la curva tiene una forma simoidea, ¿verdad? Y cuando, en síntesis, ¿qué podemos decir eso? Que si el modulador es positivo, entonces la enzima es más activa, ¿verdad? Porque ayuda a que el sustrato se una al sitio activo, ¿verdad? Pero si la inhibición es negativa, entonces la enzima, su conformación, tiene un cambio conformacional y esto no ayuda mucho a que la enzima se una con el sustrato. Bueno, luego, y que las moduladas covalentemente, ahí tienen un resto ustedes de compuestos, ¿verdad? De dónde se da esta. Pero una de las bien importantes que hay, ¿verdad? Es la fosforilación. La regulación por modificación covalente tenemos que hay de forma reversible y de forma irreversible. Y en la irreversible ahí está las que ya les mencioné, que son los simógenos. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí que hay varios. Ayúdenme a recordar. La fosforilación es la más común, que se da en la glucógeno fosforilasa, el ejemplo clásico de la glucógena fosforilasa. Y entonces allí hay una forma, una fosforilasa A, que es la inactiva, y la menos activa, la B. Bien, entonces, la regulación, entonces, está comprendida en esas tres partes, ¿verdad? Los inhibidores, las enzimas reguladoras y además las enzimas por modificación covalente, ¿verdad? Y las enzimas alostéricas. Bueno, hasta aquí llego, niños. Ya les di todo. Hola. Gracias, Lick, por el tiempo que tuvo y darnos esta asesoría. Bueno, solo me quiero despedir de ustedes y los quiero ver. Muchas gracias, Lick. Vaya, por nada, con gusto. Ya no me puedo ver yo. No me ven, ¿verdad? Gracias, Lick. ¿Me ven? Sí, Lick. Ay, Sí le vemos. Ay, primero Dios nos vamos Nosotros a sí ver. la vemos. Vaya, que me alegro. Y que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Porque hoy está feo. Pedirle mucho a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y nosotros hacer lo que nos compete, ¿verdad? Sí, Lick. Vaya pues, bendiciones a todos, un abrazo
a distancia. Porque Gracias. Gracias. Bueno, Feliz bueno, feliz día. Gracias, cuídense. Gracias. Bueno, por nada. Bendiciones. Gracias. Por nada, ya saben, con gusto. Bye, Liz. Bye, bye. ¿Me ven? Ya no. Ya no. Uy, ¿y por qué? Ya desactivaron esto quizás. Vaya, cuídense. Muchas gracias, se cuida. Ya saben, ya saben. Lástima que no los pude ver a todos. Vaya, bendiciones pues.